Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. El día de hoy, mis queridos amores, vamos a ocuparnos de algo que para mí es sumamente importante. Vamos a hablar una vez más de lo que está escrito en la Biblia etíope sobre enojo, porque Él ha dado la clave exacta para indicar, de acuerdo a las cosas que Él ha escrito, qué es lo que está sucediendo y cuándo está lo más próximo a la segunda venida de Cristo. Vamos a hablar primeramente del reloj en el cielo. El cielo funciona sobre un reloj y el libro de Enoch escribió que imprime los números durante siglos. Este libro se mantuvo fuera de la Biblia aprobada y casi todo el mundo da por hecho que fue por los ángeles caídos y por los gigantes. Esa es la parte más famosa. Esa no es la parte peligrosa, porque recordemos que la parte peligrosa son 11 capítulos que la mayoría de los lectores se salta. Los estudiosos lo llaman el libro astronómico. En ellos un arcángel lleva enojo por la mecánica de funcionamiento del Sol y la Luna y las estrellas, y le entrega un calendario fijo de exactamente 364 días. Luego, en el capítulo 80, ese mismo texto hace algo que ningún otro libro antiguo hace. Te dice cómo se verá el cielo cuando esa cuenta se agote. Y los símbolos, no poesías, es una lista. La luna fuera de horario, el sol fuera de curso, las estrellas fuera de las órbitas que tienen asignadas, y una cuarta condición que no es un eclipse y que no es un cometa. Vamos avanzando para que te enteres cuál es. Es el signo exacto que Enoch escribió antes del Hijo del Hombre, con capítulo y con versículo. Y tú también sabrás, mi corazón, por qué. Los hombres que decidieron el canon se aseguraron de que no pudieras leerlo por tu cuenta, para entender lo que está ocurriendo sobre nuestras cabezas. Lo primero que hay que es ir a la parte de enojo que nadie cita. Todo el mundo conoce el libro de los vigilantes, 200 ángeles descendiendo. Capítulo 2, el libro que nadie cita. Sobre el monte Hermón, la enseñanza prohibida, los Nefilim. Es dramático y es la razón por la que el libro tiene la reputación que tiene. Pero en los capítulos 72 al 82 son en su tono un documento completamente distinto. En ellos no hay gigantes, no hay rebelión, hay maquinaria. En estos capítulos de Enoch lo lleva de recordatorio el arcángel Uriel. Y el texto llama a Uriel a aquel a quien el Señor puso sobre todas las luminarias del cielo. Y Uriel le da a Enoch consuelo. Perdón, Uriel no le da a Enoch consuelo, ni tecnología, le da medidas de muestras de portales. Las puertas que están en el borde oriental y en el borde occidental de la tierra, por donde sale el sol y la luna, y por donde vuelven a entrar. En Oclos, anota una estrella sale por la puerta. ¿Por qué puerta? ¿En qué mes y en qué orden? Y de esa contabilidad sale un número que el texto repite 3 veces por separado. El año se completa en 364 días. Ahora bien, aquí está la razón por la que ese número era una amenaza. El calendario que usaban las autoridades del templo en el periodo del segundo templo era lunar, y un calendario lunar hay que observarlo. Un hombre calificado tenía que salir físicamente al exterior a mirar la luna y declarar
que un mes nuevo había comenzado y cada festividad, cada día santo, cada tiempo señalado de todo el año religioso colgaba de esa declaración, lo cual significaba que el calendario no estaba en el cielo. El calendario, perdón mis corazones, me está sonando. Perdón mis corazones, no sé ni dónde me he quedado. Lo cual significaba que el calendario no estaba en el cielo, estaba en la boca del hombre. El calendario de Enoch elimina a ese hombre por completo. 364 es divisible entre 730 y 2 semanas exactas. Cada fecha cae en el mismo día de la semana, todos los años, para siempre, sin ajuste, sin anuncio y sin que haga falta ninguna autoridad. El texto dice, ¿dónde está? Perdónenme mis corazones, no sé de dónde estoy media, bueno, continuaré. Ninguna autoridad. El texto dice que el cómputo es exacto y que queda registrado para siempre. Eso no es una lección de astronomía, pero es una transferencia de poder. Y el grupo que se lo tomó más en serio fueron los esenios, la secta del desierto, que copió y enterró los rollos del Mar Muerto. Ellos funcionaban con el calendario solar, guardado 11 copias distintas del libro de Enoch en aquellas cuevas del desierto, más copias que la mayoría de los libros que están en tu Biblia. Ahora mismo no estaban preservando una curiosidad literaria, estaban guardando un reloj. Llegaremos en un momento al signo exacto en el que dice que viene el último de todos, pero ese reloj tenía un número adjunto y ese número es lo que vuelve verdaderamente aterrador todo lo demás. El número es 70. En el capítulo 10 de Enoch, después de que los vigilantes han corrompido la tierra, Dios le da a Miguel una orden de sentencia. Es sorprendentemente específica. Miguel se le dice que ate a Shemyasa y a sus asociados, y la formulación es esta: firmemente por 70 generaciones, en los valles de la tierra, hasta el día de su juicio y de su consumación. Lee esto, un documento legal, porque eso es exactamente lo que es. No es para siempre, no es hasta que Dios lo decida, es un plazo fijo, 70 generaciones. Y entonces la sentencia expira, una condena de prisión con fecha de término, implica una fecha de liberación. Y los esenios que vivían en el desierto entendieron eso perfectamente, por eso rastreaban las genealogías de manera obsesiva, generación por generación. Si las cadenas llevan encima una cuenta atrás, tarde o temprano, alguien va a querer saber por dónde va exactamente esa cuenta. Y ahora ve y abre el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y termina con una genealogía. Y a diferencia de lo de Mateo, Lucas lleva su lista todo el camino hacia atrás, más allá de Abraham, más allá de Noé, hasta Adán y finalmente hasta Dios. Ahora cuenta las entradas de esa lista. Hay 77 en total, con Dios a la cabeza. Adán es el primer hombre de la tierra, de la lista. Enoch ocupa la posición 7. El propio texto de Enoch lo llama el séptimo desde Adán, y Jesús ocupa la posición 76. Cuenta desde Enoch, Jesús, con los dos incluidos 70 generaciones, desde el hombre al que se le dijo que los ángeles quedarían atados por 70 generaciones, hasta el hombre del que los evangelios dicen que vino a romper esas cadenas. Si Lucas hizo eso a propósito o no es una discusión genuina entre los estudiosos, no voy a fingir. Aquí está el halaf para la cuenta. Es la cuenta de ese número y explica
algo del primer siglo que de cualquier otro modo resulta verdaderamente extraño a mi corazón. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, están reunidos en el dossier del sello. El enlace está en la descripción justo abajo, porque ahora quiero que te des cuenta que al final te voy a pasar la información exacta para que no estés preocupado y tratando de adivinar. Yo te voy a dar mi opinión, mi corazón. Y tú eres la única persona que puedes tomar la decisión. Bueno, sigamos con los evangelios, uno detrás de otro. ¿Y cuánto espacio se dedica a ellos? Vamos a hablar de la posición de los espíritus inmundos, a cosas que hablan desde adentro de los hombres y que reconocen a Jesús a primera vista, antes de cualquier ser humano. Esa densidad no es normal. En las escrituras hebreas, que viene antes, algo cambia en esa ventana concreta. Si los 70 se agotaron, la puerta no se abre. Una persona, el plazo simplemente expiró. Y Enoch expira la cosa, no se queda bajo tierra, se manifiesta en el cielo. Porque en el capítulo 80 es donde se rompe el tono del libro. Capítulo 4, 4 cosas que salen mal. Astronómico, durante 8 capítulos, Uriel le ha estado mostrando a Enoch un sistema perfecto. Cada puerta, cada órbita, cada medida exacta y registrada para siempre. Y entonces Uriel deja de describir cómo funciona y empieza a describir cómo falla. Y lo entrega como una lista, 4 elementos en orden. El primero, en los días de los pecadores, los sanos se acortarán a su simiente, se retrasará en sus tierras y en sus campos. Las estaciones de crecimiento dejan de coincidir con el calendario. Lo que plantas no brota como debería. Y en el segundo, y la luna alterará su orden y no aparecerá a su tiempo. La luna no se va, se sale del horario. El tercero, Enoch dice que se verá el sol viajando de un modo que no corresponde al orden de la luz, brillando con más fuerza de la que debería. Y el cuarto es que la gente pasa por alto, y es el más específico de todos, mis amores. Muchos jefes de las estrellas transgredirán el orden prescrito, y estos alterarán sus órbitas y sus tareas y no aparecerían en las estaciones que les fueron prescritas. Órbitas, no las estrellas, caerán, que es la imagen apocalíptica estándar que todo el mundo espera. Enojo, estrellas seguirán moviéndose, pero por los caminos equivocados. Entonces, sana de una línea que cambia el pasaje entero, todo el orden de las estrellas será ocultado a los pecadores, y los pensamientos de los que están sobre la tierra ergarán acerca de ellas. Lee esto otra vez. Enojo no solo está prediciendo que el cielo se va a portar mal, está prediciendo que la gente se va a equivocar en la explicación. El fallo viene con la mala interpretación incorporada, lo cual merece que uno se detenga un segundo, porque somos extremadamente buenos explicando anomalías. Cada irregularidad recibe un mecanismo, un modelo, un factor de corrección. Esto no es una crítica a la ciencia. Es exactamente para lo que sirve la ciencia. Pero la afirmación de enojo no dice que sean falsas. Su afirmación es que las anomalías son reales y que la interpretación que se les adjunte será equivocada. Ahora piensa en un reloj mecánico que comienza a adelantar 4 minutos cada día. ¿Puedes explicar estos 4 minutos? La temperatura, el magnetismo, un escape desgastado, y cada explicación puede ser correcta y completa, y cada una de ellas puede seguir pasando por alto. El único hecho que importa que es que el reloj está fallando. La posición de Enoch es que el cielo es un reloj y que alguien le dio cuerda. Entonces, ¿a quién le están haciendo?
¿A quién le está haciendo el cielo la cuenta atrás? Hay una sección intermedia de Enoch, los capítulos 37 al 71, llamada el libro de las parábolas, y contiene algo que toma por sorpresa a los lectores de Enoch. De nuevo, el testamento, la primera vez que lo ven, y el texto usa el título El Hijo del Hombre como un título formal de los últimos tiempos, referido a una figura concreta que todavía ha de venir. Ese es el título exacto que Jesús usa para sí mismo en los evangelios, más que ningún otro, más que Mesías, más que el Hijo de Dios. Y la descripción que hace Enoch de esta figura no tiene nada de modesta. Está sentado en un trono de gloria. Y entonces en el capítulo 48 dice esto: antes de que el sol y los canales fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechos, su nombre fue nombrado antes del sol, antes de las estrellas. Esa sola línea reordena todo lo demás. Si aquel que viene es anterior al sol y a las estrellas, entonces el sol y las estrellas no son una escenografía neutral por la que él simplemente pasa. Ellos son la cosa más joven de las dos, son el equipamiento. Por eso Enoch dijo: el cielo reaccionando no es una decoración alrededor de la llegada. El cielo reaccionando es la llegada misma, volviéndose visible. Piensa por un momento en lo que es estar de pie en la orilla del mar, mientras entra un barco enorme. No ves primero el barco, ves cambiar el agua. El oleaje llega antes que el casco. Y si nunca te hubieran dicho que los barcos existen, te pasarías todo el tiempo estudiando el agua y construyendo teorías sobre las olas. El argumento de Enoch es que nosotros estamos estudiando el agua. Aquí viene la parte que se trata como una conspiración, y que en realidad no es más que historia administrativa. Enoch se leía, sí, se leía ampliamente, y lo leía la gente cuyos nombres están en los cimientos de la doctrina cristiana. La carta de Judas en el Nuevo Testamento cita a Enoch directamente y por su nombre, profetizando acerca del Señor viniendo. Capítulo 6. ¿Por qué se dejó de copiar? Con decenas de miles de sus santos, esas citas está en tu Biblia ahora mismo, y el libro del que proviene no lo está. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que no les convenía que estuviera. Traes escritores del siglo segundo como Justino Martín y como Irineo, conocían el material de los vigilantes y lo trataban como historia real. Tertuliano argumentó abiertamente que Enoch debía conservarse. Luego, a lo largo del siglo III, se redactan las listas aprobadas de Enoch. No hay ninguna hoguera en el registro, ni ningún decreto papal al que se enhalar lo que hay en su lugar. Es algo mucho más silencioso y mucho más eficaz. Un libro que sencillamente deja de copiarse, y yo argumentaría que el libro astronómico es la verdadera razón de eso. Mucho más que los gigantes. Un texto que dice que el calendario lo fija, la matemática, en lugar de declarar una oficina, es un texto que vuelve innecesaria esa oficina. Es un texto que dice que el fin de la era es observable, que puedes salir a la calle y mirar hacia arriba y comprobar la cuenta tú mismo, mi corazón. Entrega el momento exacto de la historia. Cualquier persona que tenga ojos en la cara, no hace falta ninguna conspiración para explicar por qué un texto así deja de copiarse. Solo hace falta una institución comportándose con total normalidad. Y ahora sí vamos con el signo en sí. Quiero ser exacto aquí, porque la mayoría y la mayor parte de lo que circula sobre este asunto no lo es. Probablemente hayas oído hablar que Enoch describe a los ofanines como ruedas dentro de ruedas cubiertas de ojos. Esa descripción existe y es real,
pero no es de Enoch, es de Ezequiel. Capítulo 1 y capítulo 10, y le pertenece a Ezequiel. Lo que Enoch dice en realidad es bastante más extraño y se cita muchísimo menos. Los ofanines aparecen 2 veces y las 2 veces son una clase de seres enumerada junto a los querubines y los serafines. En el capítulo 71, Enoch llega a la casa de fuego en el cielo de los cielos y escribe que alrededor había serafines, querubines y ofanines. Y esos son los que no duermen y guardan el trono de su gloria. No duermen. Ese es el detalle que Enoch eligió registrar por encima de cualquier otro a los ojos, no las ruedas. El hecho de que la guardia que se revela nunca, la guardia que no se revela nunca, aunque dicho esto, Enoch sí tiene ruedas en otro lugar, allá atrás. En el capítulo 14 de su primer ascenso, ve un trono elevado y escribe que su apariencia era como de cristal y las ruedas del mismo como el sol resplandeciente, 2 profetas separados por siglos en lenguas distintas, describiendo un trono con ruedas encima. Entonces, ¿cuál es el signo final que anuncia todo esto? Está en el capítulo 91, en el pasaje llamado el Apocalipsis de las semanas, donde no despliega toda la historia como una secuencia de semanas numeradas, o las recorre una por una cuando llega al gran juicio. Al final de la 10ª semana, escribe esas palabras: el primer cielo se marcha y pasará y aparecerá un cielo nuevo, y todos los poderes de los cielos darán una luz 7 veces mayor, una luz 7 veces mayor. Ese es el acontecimiento, no un cometa, no una luna de sangre, no un eclipse. Cada uno de esos fenómenos es una sustracción. Algo se mueve por delante de otra cosa y como resultado el cielo se oscurece. El signo final que da Enoch corre exactamente en la dirección contraria. Los poderes de los cielos no se apagan, suben todos ellos y a la vez y por un factor de 7. Y fíjate bien en el orden en el que Enoch lo pone. El cielo viejo se marcha primero, el nuevo aparece segundo, la luz llega tercera. No es un espectáculo de luces que anuncian el cambio, es el cambio ya terminado, volviendo revisible. Queda todavía una pieza más y es la que conecta a Enoch directamente con algo que dijo Jesús. En el capítulo 60, Enoch registra un poderoso temblor que hizo temblar el cielo de los cielos y la hueste del Altísimo. Mil y millares de ellos se inquietó con una gran inquietud, no la tierra, el cielo de los cielos sacudiéndose. En Mateo 24, describiendo su propio retorno, Jesús dice que los poderes de los cielos eran sacudidos. Ay, ¿verdad? Sí. El mismo objeto, el mismo verbo, 2 textos distintos, con siglos de diferencia. Todo lo que he citado hasta aquí sobrevivió, gracias a un único accidente de la geografía. El libro de Enoch completo no existe en griego y no existe en latín. Lo que sobrevive completo son los 108 capítulos que sobreviven en el Yes, que es la lengua litúrgica de Etiopía. La Iglesia Ortodoxa, Etio de Guajedo, nunca lo retiró de su Biblia. Para ellos nunca fue un texto apócrifo, nunca fue disputado, nunca fue una simple curiosidad. Ha estado en su canon de manera continua, mientras el resto de la cristiandad pasaba 100 años dando por hecho que el libro se había perdido. Y entonces en el año 1947, un pastor lanza una piedra dentro de una cueva cerca del Mar Muerto, y entre los rollos que aparecen en aquella cueva en arameo
y en fragmentos está Enoch 11, manuscritos distintos de ese mismo libro. Son manuscritos más antiguos que las copias etíopes por varios siglos y aún así coincide con ellas. Esa es la parte que debería haber terminado la discusión una vez por todas. Un libro que Etiopía había descartado como una invención medieval. Etíope apareció en fragmentos en una cueva y en la lengua original, y datado antes de que se escribieran los evangelios, lo cual nos devuelve a la cuenta 70 generaciones desde Enoch, y la sentencia expira. La genealogía de Lucas coloca a Jesús exactamente en 70. Y Enoch, cuando el plazo termina, el cielo no se queda callado. Las estaciones se desplazan, la luna se pierde su tiempo, el sol corre brillante, las estrellas abandonan sus órbitas que tenían asignadas, y las explicaciones que se ofrezcan serán equivocadas. Luego el primer cielo se marcha, luego aparece un nuevo, luego todo lo que está por encima de ti se enciende 7 veces. Así que aquí es donde todo esto te deja a ti. Durante la mayor parte de tu vida te han enseñado una versión del fin, que no es o bien una metáfora, o bien una película, o nada de ello. Es literal. O todo es fuego y gritos. Uno que ofrece una tercera posibilidad, y es mucho más incómoda que cualquiera de las dos anteriores, porque lo que ofrece es una lista de comprobación. Son 4 condiciones del cielo en orden, en un plazo fijo de 70. Un trono más antiguo que el sol y un acontecimiento final descrito no como oscuridad, sino como luz multiplicada por 7. Se puede comprobar, punto por punto, mi corazón. Y ese es todo el problema que tiene. Es una metáfora, no puede decepcionarte, y una película no puede hacer una realidad, pero una lista de comprobación se puede ir recorriendo línea por línea, y puedes encontrarte de pie frente a la última línea, mi corazón. Y la preocupación de enojo, astronomía, anotó las puertas, las órbitas y los 364 días por una sola razón, para que quienes lo leyeran pudieran saber en qué hora estaban viviendo, lo cual plantea la pregunta que el libro astronómico nunca responde, y que otra parte de Enoch, muchas veces mayor, quien queda descrito como todavía en pie dentro de ella. Enoch nombra uno por uno, es inusualmente específico al respecto, y no es quien la mayoría de la gente supone que va a ser antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste, y el libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan que el arquetipo Core, en su carácter, cada nombre sale de una fuente antigua real. ¿Tú crees que todo lo que te he dicho es mentira? ¿O quieres darle la verdadera importancia a todo esto? Mis corazones preciosos, tenemos que entender que el reloj está escrito en el cielo, y que antiguamente no le dieron importancia a ese calendario, pero ahora ya no hay mucho tiempo. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que limpiar nuestro corazón de todas las cosas negativas que hemos guardado por años. Ahora es cuando tenemos que abrir los ojos a la realidad y hacer todo perfectamente bien, para nuestro propio bien y para todos los demás. Por eso, mis amores, la decisión es tuya. Tú sabrás cómo tomar este vídeo, pero yo
Te lo he compartido con mucho amor. Besitos, te amo. Chao. Hasta pronto.